La religión es probablemente el aspecto de la vida del hombre natural sobre el que resulta más difícil generalizar. Es asimismo el más difícil de entender. La religión no constituye no compartimento estanco de la experiencia del hombre natural, como suele ocurrir a menudo con la nuestra. Es la expresión de todos sus valores, de su visión integral del mundo. Pocos pueblos cazadores tienen la noción del Dios único, creador exclusivo del universo y la tienen. Si la tienen, no se interesan mucho por él, animistas y pueblan del espíritu del mundo que les rodea. Algunos espíritus son buenos, otros maléficos. El Manjangir de Etiopía, por ejemplo, cree en un espíritu del arco iris, que es el a sí mismo tiempo bueno y malo. Bueno porque detiene la lluvia cuando es excesiva, y malo sencillamente por su tremendo todas las criaturas tienen poder, cree el Manjangir. Pero algo dotado de un poder enorme, como un fuerte espíritu, resulta peligroso para lo que es relativamente débil. Como el hombre normal, el poder es comparable al calor. La sangre de los seres humanos tiene una temperatura media de 98 grados Fahrenheit aproximadamente. Si los exponemos a la acción de una fuente calorífica de 298 grados Fahrenheit, quedarían completamente consumidos. Esto es en efecto lo que el Manjangir cree que sucede cuando él se expone a la acción del espíritu del arco iris. Cae enfermo con fiebre y probablemente morirá. Por fortuna, el jefe de la tribu y sus parientes varones, gracias a su poder, son capaces de expulsar el espíritu del arco iris donde quiera que se encuentra, protegiendo así a su pueblo. Los hombres con conocimientos del mundo de los espíritus superiores son conocidos como chamanes o curanderos. Constituyen una excepción a la regla general de que no hay especialistas entre los cazadores recolectores y cazadores horticultores. Todos conocen algo del ritual y sobre la medicina a la que aquel sobre la que aquel está asociado. Pero el chamán sabe mucho más que cualquiera. De nuevo, encontramos una excepción a la regla general que constituye la excepción anterior. Los boquimanos carecen de chamán porque la mayoría de los hombres están capacitados para participar en la danza medicinal y otras actividades religioso-medicinales. Tal vez los chamanes más interesantes sean los de los indios de América Central y del Sur, cuyos conocimientos sobre alucinógenos son impresionantes. Hacen uso de los mismos fumándolos, masticándolos o aspirándolos con fuerza por los orificios nasales como si fuese rape. El ejemplo El ejemplo que conocemos, un hombre de sueños y alucinaciones que encontraríamos irreal en grado sumo. Sin embargo, una vez introducidos en este mundo de sueños, su autenticidad, su gran belleza y su poder son irresistibles, pero es asimismo extremadamente peligroso. Solo un experto como Don Juan puede controlar los efectos de las drogas que consume y salir a paso de los fenómenos de esta otra realidad, que resultan aterradores para el principiante. A menudo las drogas resultan mortales a no ser que se tomen bajo la supervisión de un chamán. Como parte de la larga y difícil tarea de aprendizaje para desempeñar tal actividad, los chamanes emplean el trance como el medio más frecuente para transmitir su poder y sus conocimientos especiales. Si, si exceptuamos ambas Américas, el uso de las plantas alucinógenas para provocar trances no es muy frecuente. Está más es generalizado llegar al trance por sí mismos al estilo de los bosquimanos en sus danzas medicinales. Los chamanes son hábiles en alcanzar el trance por autohipnosis. Algunos son especialmente sensibles a determinados estímulos que les ayuda a caer en un estado parecido al trance. Ciertos chamanes tienen tendencias neuróticas que la comunidad socializa al darse la oportunidad de convertirse en chamanes. Muchos chamanes recurren a trucos y artificios teatrales para ayudar a sus parientes a responder de manera positiva al tratamiento. La finalidad de tales trucos no es el engaño, no se trata de farsas, sino más bien de algo equivalente a los procedimientos utilizados por los médicos de cabecera occidentales o a los placebos que se les da a los enfermos para causarles la impresión de estar siendo atendidos conforme a sus deseos. Los chamanes comanches salían a trabajar
Trabajar en absoluta oscuridad con ayuda de tambores y de los extraños ruidos que podían hacer surgir aparentemente de distintos rincones de la tienda. Eran muy buenos ventrílocos. Inducían al paciente y a sus familiares a creer que la enfermedad era causada por monstruos, por un monstruoso demonio con el que el chamán estaba forcejeando. En el transcurso de la pelea, tanto el paciente como los espectadores se veían inmersos en una atmósfera de terror, seguida de una exquisita sensación de alivio cuando el chamán derrotaba a su adversario. Esto provocaba siempre un saludable efecto psicológico en el paciente, y la certidumbre de que lo peor ya había pasado contribuía en gran manera a su recuperación. Entre, entre los aborígenes australianos, la religión y las actividades del curandero encuentran en el totemismo su medio de expresión más importante. Para que sus poderes resultasen eficaces, el curandero tenía que mantener una estrecha relación con algún animal. Solía creerse que trabajaba con ayuda del animal totémico o a través de él. En otras palabras, que el animal actuaba de hecho en su lugar. A causa de esta íntima vinculación, el curandero no comía carne de sus animales totémicos, los cuales a cambio le brindaban su amparo. La posesión de tótems no estaba limitada a los curanderos, todo el mundo poseía uno. En el sudeste de Australia había tótems sexuales especiales que representaban la diferencia sexual dentro de cada tribu y ensalzaban la solidaridad entre los componentes de cada sexo. En la tribu de los Worimi, el tótem masculino era el murciélago y el femenino el pájaro carpintero. Si los hombres herían o insultaban el tótem de las mujeres o viceversa, se originaba una violenta discusión e incluso una lucha. Este totemismo sexual iba ligado a la creencia de que hombres y mujeres tenían distintos orígenes ancestrales. También existía tótems especiales para clanes y otras agrupaciones dentro de las tribus. Los miembros de un clan se consideraban emparentados con su animal totémico, tanto como con los componentes humanos de su grupo. Tal clase de totemismo llevaba consigo dos objetivos fundamentales. El primero, de índole social, consistía en reforzar los vínculos entre individuos que creían tener los mismos antepasados. El segundo era de orden natural y a través de él se le recordaba al individuo de manera enérgica y permanente su dependencia del resto del mundo natural. El tótem no tenía por qué ser necesariamente un animal, podía serlo también una planta, una roca, un manantial, un risco o cualquier otro elemento de la naturaleza. La revelación al tótem era expresada de formas diferentes, absteniéndose de comer o herir al animal o la planta por medio de una danza asociada a él, o pintando dibujos representativos del tótem, e incluso pintando sobre él mismo. Cuando se trataba de un elemento físico, como un risco, estos dibujos eran y son todavía algunas veces considerados con todo derecho verdaderas expresiones artísticas, gozando por ello los aborígenes de merecida fama. El totemismo de clan era, en términos generales, de tres clases diferentes: materno, paterno y geográfico. Un clan materno en aquel cuyos miembros estaban emparentados por línea materna. Un clan materno era aquel en el que lo estaban por vía paterna. En el clan geográfico, los miembros dependían entre sí, no del parentesco, sino del lugar totémico más cercano de sus respectivos lugares de nacimiento de concepción. La finalidad de los tótems maternos era reforzar los lazos sociales, la de los paternos y geográficos, promocionar las creencias las espirituales y la vida del culto. La actividad onírica se centraba alrededor de tales tótems. El tiempo de los sueños es eterno, anulándose el presente y el pasado. En el tiempo onírico, los grandes héroes pretéritos viven todavía y sus tótems también están con vida, forman parte de ellos. Soñar no es, pues, una actividad controlada por nociones restrictivas de tiempo y espacio. Al formar parte de tal o cual tótem, un hombre se encuentra obligado a preservar y guardar celosamente en secreto los mitos, los ritos y los lugares tótems sagrados, y a transmitírselos a su hijo. Ser miembro de un clan paterno o geográfico equivale pues a serlo de una sociedad secreta. La falta de preocupación por la propiedad privada es uno de los aspectos que más diferencian al hombre natural de nosotros. La tierra, el elemento de producción, no es nunca poseída por los cazadores recolectores. Cualquiera puede cazar, pescar y recolectar donde guste. Existen limitaciones no impuestas, ya que nadie posee nada, sino dictas por el reconocimiento general de lo que es más conveniente para la comunidad. Por ejemplo, bajo la dirección de su jefe, la tribu mosquimana deliberada probablemente sobre donde deberían las mujeres recolectar plantas para conseguir el mayor rendimiento sin agotar a largo plazo las reservas de una zona determinada.
Los Ampoli del Canadá nombraban un jefe del salmón para asegurarse de que la pesca se llevara a cabo del modo más conveniente. En lugar de propiedades territoriales se tienen derechos de usufructo, es decir, derechos a los frutos de la tierra. Una vez que se ha arrancado una raíz, se ha pescado un pez o se ha matado un animal, le pertenece a alguien. Sin embargo, el propietario no puede hacer con ello lo que se le antoje. Generalmente las plantas y los animales muy pequeños como conejos o pájaros, se reparten solo entre los miembros de la familia, aunque si alguien más tiene hambre no se lo niega a una parte. En cambio, los animales grandes, cualquier animal de mayor tamaño que un antílope pequeño, se reparten entre toda la tribu. Hay un sistema muy estudiado para la distribución de la carne, que varía de unos pueblos a otros, aunque el de algunos, como el que practican los bosquimanos son característicos, aunque la carne pertenece a un determinado individuo. Este no le posee en realidad, sino que es responsable de su reparto. En principio, entre los hombres que han participado en la cacería, estos dividen a su vez el lote que les ha correspondido entre sus familiares y entre aquellos de quienes la familia ha recibido carne otras veces. A menudo el propietario de la carne tiene el privilegio de poder escoger un trozo determinado, como el hígado o el anca, pero siempre que se caza un animal de gran tamaño, todo el mundo recibe algo de carne. Lo único que realmente varía de una vez a otra cuando se caza un animal es el orden de distribución de cada trozo. Un, una razón evidente que justifica el que solo los animales más grandes sean repartidos es la imposibilidad de que una sola familia pueda consumirlos sin ayuda. Podrían desde luego intentarlo de varias formas, pero la carne se echaría a perder antes de que la hubiesen terminado. En todo caso, cualquier intento de quedarse con tanta sería desastroso, provocaría muchos resentimientos y constituiría una clara invitación al robo. Este es, desde luego, el motivo primordial de que la carne sea distribuida tan escrupulosamente, pues aunque la carne es más perecedera que los alimentos vegetales, puede conservarse durante algún tiempo. Incluso en los trópicos, el manjenjir de Utopía socarra y ahuma ligeramente la carne para que continúe siendo comestible al cabo de una semana. De todos modos, si no se compartiese la carne, habría pocos alicientes que indujesen a los individuos a agruparse en comunidades, aunque subsistirían los motivos psicológicos, y mucho menos un código moral que considera el robo como un acto tan condenable que solo un proscrito de la sociedad podría practicarlo. Efectivamente, en la mayoría de las comunidades del hombre natural, el robo es casi desconocido. Por supuesto, esto obedece en gran manera a lo reducido de tales comunidades. Son tan pequeñas que todos saben lo que hace cada uno de los demás e incluso pueden identificar las huellas de sus pisadas. Hay en consecuencia una buena razón para abstenerse de robar. Es imposible evitar ser descubierto. Dada su improbabilidad, el robo es considerado un crimen tan grave como el asesinato. Aparte de la comida, no hay mucho que el hombre natural pueda poseer. Están los vestidos, que en general consisten en simples capas de piel y muy a menudo únicamente en un cinturón para sujetar hojas o hierbas. Hay también armas y cacharros culinarios, todos fácilmente reemplazables. Finalmente tenemos los adornos y otros objetos de valor estético, incluso los instrumentos musicales. A menudo se manifiesta un auténtico sentido de la propiedad solo acerca de aquello que es absolutamente necesario para la supervivencia. En general, sin embargo, la actitud hacia la propiedad que hemos visto en lo relacionado con la comunidad se adopta también con respecto a otras cosas. La codicia es condenable, en cambio compartir es bueno. Si alguien pide algo, debe dársele. Este tipo de propiedad pasa de una persona a otras, pues se considera antisocial. Rechazan la petición de cualquiera de ellos. Algunos pueblos agricultores adoptan asimismo una actitud hacia la propiedad similar a la de los cazadores-recolectores. Por ejemplo, entre los Lesu de Nueva Irlanda, la tierra no le pertenece a nadie hasta que no haya sido despojada de vegetación. Un hombre tiene derecho a hacer un huerto en cualquier sitio donde no haya existido otro antes. Tan pronto como el terreno queda limpio, se posee y nadie puede coger ninguno de los frutos del huerto sin permiso de su dueño. El principio de reciprocidad o intercambio de mercancías y servicios durante un cierto periodo de tiempo se encuentra asimismo muy arraigado entre los Bomogai a Goingang de la Nueva Guinea. Se llega al extremo de regalar huertos o parte de ellos a otras mujeres, además de regalárselo a la propia esposa. La idea es: el hombre limpia un trozo de terreno y luego se lo da a su esposa a cambio de los productos que crezcan en él.
También se lo da a sus hermanas y a las viudas. La ventaja de este sistema es evidente: la producción de alimentos queda más asegurada, ya que se reduce la probabilidad de una planificación incorrecta y las consecuencias de una riña conyugal. En caso de encontrarse el huerto a cargo de una sola mujer, también porque de este modo la plantación en los diferentes huertos se lleva a cabo en momentos diferentes y por mujeres distintas, de manera que cuando la tierra de uno está agotada, otro huerto está preparado para la cosecha. El mismo principio rige cuando un hombre le da un cerdo a otro. Sabe que más tarde o más temprano recibirá un cerdo a cambio y probablemente cuando más lo necesite. Mientras tanto, no tiene que molestarse en cuidar una numerosa y molesta piara, ni verla porque su cerdo no le estropee el huerto a él o a su vecino. Reciprocidad significa que nadie queda relegado. Los ancianos que han cuidado a sus hijos serán cuidados a cambio por estos. También se garantiza la unidad social. En teoría, una familia podría bastarse a sí misma, pero la gente necesita la compañía tanto como el sustento y asimismo un seguro a largo plazo contra las calamidades. Al intercambiar alimentos y servicios entre ellas, las familias crean una serie de obligaciones y derechos que las relacionan, constituyendo una comunidad como pueden salir adelante por sus propios medios. Las familias se encuentran en condiciones de abandonar la comunidad por una temporada cuando la tiradez se hace insoportable. Por otra parte, el verse obligados a devolver los obsequios que reciben de las demás y viceversa, se ve también en la obligación de regresar. De este modo, combinando la separación y la reciprocidad, la comunidad cuenta con la máxima flexibilidad y cohesión. En algunos pueblos, el principio de reciprocidad ha conducido a un amplio ciclo de intercambios que abarca miles de millas. Por ejemplo, las mejores hachas de piedra procedían de una determinada parte de Australia, mientras que otras zonas producían ocres y colorantes para pintar de la mejor calidad. Como consecuencia, estos valiosos productos de una zona determinada recorrían a menudo grandes distancias entre tribus y grupos de una región a otra. Sin embargo, aún no había aparecido la clase económica de los comerciantes, ya que las transacciones recíprocas garantizaban el reconocimiento por cada una de las partes de la necesidad de no aferrarse a sus respectivas propiedades. Siempre había alguno que debía algo a alguien. La posición social consiste en la situación relativa de cada individuo con respecto a sus demás compañeros. La posición social y el esfuerzo por alcanzar prestigio. Para mejorar esta posición son muy antiguos. Todas las comunidades del hombre natural y en general probablemente todas las sociedades comparten este concepto. El hombre natural valora la posición social mucho más que la propiedad privada. Esta última influye negativamente en su posición, al contrario de lo que ocurre en nuestra sociedad. Es más, la posición social de un hombre depende en gran medida de su generosidad al regalar sus pertenencias. Esto no sucede en todos los pueblos cazadores. Por ejemplo, los indios de la costa noroeste de América mejoraban su posición a través de la riqueza e incluso tenían esclavos. Sin embargo, constituyen una excepción. En general, los cazadores recolectores poseían otros medios de elevar su posición y el sistema rara vez se hacía jerárquico, no existiendo escalafón de individuos clasificados con arreglo a su mejor o peor posición. Cualquiera que sea esta última, todos son iguales, de manera que un hombre puede gozar de gran estimación sin disfrutar por ello de ningún privilegio y sin que se manifieste ningún signo evidente de respeto por parte de sus compañeros. La principal diferencia en cuanto a las relaciones sociales entre un hombre con poco prestigio y otro con mucho estriba en que el consejo de este último sobre asuntos que en los que se le considera impuesto es escuchado con atención y la mayoría de las veces aceptando y en que sus compañeros se hayan dispuesto más favorablemente hacia él. Una persona puede adquirir prestigio desempeñando lo mejor que sepa del papel que se espera de ella. El hombre que se ocupa de cazar, pescar, fabricar armas, limpiar el huerto, construir su vivienda es respetado. Lo mismo sucede con la mujer que diligentemente recoge o cultiva plantas, realiza bien las faenas domésticas, etc. El individuo que toca un instrumento, talla adornos o desempeña de modo armonioso su papel en la comunidad en cualquier otra forma, goza de buena posición en ella. Todo el que trabaja mucho y es generoso, todo el que posee un carácter agradable y amistoso, en otras palabras, todo aquel que eleva
la moral de la comunidad siempre que le es posible, goza de una alta posición social. Por el contrario, los perezosos, los tacaños, los gruñones y los desfavorablemente dispuestos hacia sus compañeros son esquivados. El cazador diestro que consigue grandes cantidades de carne para la comunidad es muy respetado, aunque, insistimos, no se le considera superior a otro menos hábil o afortunado. En realidad, su éxito se atribuye más a su evidentemente armoniosa relación con los animales que a su destreza, como creen que deben respetarse a los animales, ya que de lo contrario no se ponen a tiro para que los maten. Un cazador, para ser afortunado, tiene que estar en buenas relaciones con su presa, así se hallará en armonía con el medio ambiente y gozará de una elevada talla moral. En consecuencia, es considerado un hombre bueno más que un hombre inteligente. Esto no significa que no haya hombres poderosos en estas pequeñas comunidades. Unos poseen personalidades más fuertes que otros, pueden estar dotados de mayor habilidad oratoria, ser mejores cazadores o más trabajadores, especialmente entre los cazadores recolectores. Es posible recolectar más y así ser más generoso y en consecuencia más influyente. Entre los manjangires, por ejemplo, el tamaño del huerto de cada cual depende del número de hombres que pueda traer para que le ayuden a prepararlo. Esto a su vez depende del agradecimiento que haya cosechado a su favor, suministrado carne y especialmente vino de miel. El suministro de este último está en razón directa del número de colmenas que uno tenga. Las colmenas se hacen de troncos huecos y se colocan en la parte alta de los árboles. Su fabricación e instalación constituye un trabajo duro en extremo, por lo que es preferible conseguir ayuda, pero como precisamente la ayuda solo la prestan los que se sienten agradecidos. Agradecidos por la generosidad del individuo en cuestión. Si un hombre quiere gozar de gran prestigio, debe tener más que sus compañeros para poder ejercer su generosidad, debiendo por tanto trabajar mucho más que ellos. El que es muy trabajador tiene un huerto de mayor tamaño, que en teoría podría legar a sus hijos, creando algo así como un sistema de grandes terratenientes entre laboradores relativamente empobrecidos. Esto no sucede gracias al decisivo papel de la generosidad desempeñada en la adquisición de prestigio. Cuanto más rico e influyente es un hombre importante, Bomangai Angongai Gang, más desprendido debe ser. Tiene que mantener a viudas y huérfanos sin esperar nada a cambio, incluso regalar parcelas de su terreno sin exigir ninguno de los frutos que produzcan. Cuanto más de sin condiciones, mayor será su prestigio. Como los hombres importantes, Bomagai Angoing hacen tantos regalos, tienen por así decirlo, un sentido de la propiedad más agudo de que la mayoría, pues el que nada tiene nada puede regalar, pero al mismo tiempo existe la clara conciencia de que si unos cuantos poseen demasiado, la diferencia destruirá todo el sistema. Así pues, si un hombre posee un número excesivo de cerdos, los miembros de su clan recurren a las hechicerías para que enfermen y se mueran. De este modo no hay distinción entre ricos y pobres, constituyendo la posición social en un medio de distribución de distribuir riqueza, al mismo tiempo que un sello de dignidad. La familia es el centro de la vida comunitaria y el hombre natural no constituye una excepción a esta regla, pero la familia tiene un significado distinto para cada pueblo. En un determinado pueblo, por ejemplo, el tío por línea materna puede recibir el nombre de padre y los primos ser considerados hermanos y hermanas. Esto significa que los términos familiares tales como madre o hijo representan una realidad social más que biológica. El ser humano se diferencia de los demás animales en que sus crías son débiles e indefensas durante mucho más tiempo. La familia es necesaria para mantener y educar a los niños y para entretenerlos con vistas a su vida social de adultos. Las relaciones sociales son más importantes que las biológicas. Muchas estructuras familiares lo reconocen implícitamente
con tal que haya suficiente número de personas encargadas de alguna faceta de la vida del niño, no importa mucho si están o no emparentados con él. Algo similar sucede en nuestra sociedad con la institución del padrinazgo. Los padrinos son responsables del bienestar espiritual de sus ahijados. En otra sociedad podrían llamarse simplemente padre y madre, de manera que el niño tuviese dos de cada. También deberían responsar responsabilizarse de otros aspectos del bienestar del niño. Los términos familiares como padre y madre formalizan y refuerzan el parentesco. En muchas sociedades este principio se hace excesivo a toda la comunidad, de manera que cuando una persona tenga algo que ver con otra, ambas sepan exactamente cómo deben tratarse entre sí, qué es lo que significa parentesco. Esto tiene la ventaja de definir con exactitud la clase de conducta que se espera, ya sea un aspecto exagerado, desenfado, afecto o reserva. Los términos familiares definen también las obligaciones recíprocas entre estas personas. Todo el mundo sabe a ciencia cierta quién debe mantener en las épocas de crisis y quién debe conceder prioridad a quién antes de compartir algo con alguien, etcétera. Este sistema constituye una fiel versión del estado de riqueza. Los ancianos y los huérfanos no pasan privaciones mientras tengan alguna forma de parentesco con alguien de la comunidad. Para ser exactos, en la mayoría de los pueblos cazadores-recolectores no existen huérfanos, salvo en el sentido estrictamente biológico, ya que rápidamente pasan a formar parte de otras familias. Los ancianos también están bien cuidados. Como la finalidad de la familia consiste en proporcionar sustento, la capacidad potencial del esposo para cuidar de su esposa y conseguir carne para su familia es la cualidad más importante a tener en cuenta. Por supuesto, dado el reducido tamaño de las comunidades, el carácter de cada cual es suficientemente conocido de antemano. No es normal que un matrimonio sea considerado inconveniente por los padres de algunas de las partes, ya que han tenido tiempo de sobra para hacer patente con atención si la perspectiva de tal vínculo matrimonial les desagrada. Además, es frecuente por otra parte que un joven bosquimano, por ejemplo, viva con los padres de su esposa y case para ellos. Si durante este periodo demuestra ser mal cazador, puede ser rechazado. Tal alternativa es posible porque, al igual que en muchos otros pueblos cazadores, una pareja no se considera que esté casada hasta que la muchacha quede encinta. La lógica de esta concepción se basa en que la razón de ser del matrimonio y la familia es para proporcionar seguridad a los hijos, y si no se espera ningún bebé, el matrimonio no tiene objeto. Esto permite practicar en grado considerable la experiencia prematrimonial. Los pigmeos Membuti de Zaire celebran un interesante festejo de esponsales llamado Elima. El Elima constituye en cierto modo un rito de la pubertad para las muchachas. En cuanto una joven tiene la menstruación por primera vez, tiene acceso al rito. Las muchachas pasan juntas algún tiempo confinadas en una choza donde son adiestradas en los métodos anticonceptivos, el aborto, las relaciones sexuales, el parto, etcétera, por las mujeres de más edad. El elima dura entre 1 y 2 meses. Durante este tiempo, cada muchacha está facultada para abandonar la choza regularmente e ir a echar el anzuelo al muchacho de su elección. Si consigue atraerle, si es así, aquel tiene que entrar en la cabaña con ella, y si ella le da permiso, puede tener relaciones sexuales con la muchacha. Pasado algún tiempo, esto deja de ser un privilegio sujeto a la invitación y el muchacho puede entrar en la cabaña cuando quiera, siempre que consiga abrirse paso entre las mujeres de más edad, armadas de palos y piedras con las que le bombardean. Aunque todos los chicos tienen que sufrir este trato, las mujeres se ensañan más con aquellos que les inspiran menos agrado. Es un procedimiento eficaz para detener a cualquiera que las mujeres juzguen no conveniente. Durante las 2 últimas semanas, si el muchacho está aún con la misma joven, se le considera desposado con ella, debiendo permanecer a su lado al concluir el lima. El joven debe demostrar que es buen cazador y tan pronto como lo consigue, la pareja puede vivir junta. Insistimos, sin embargo, en que no les consideran casados hasta que ella quede encinta. El divorcio es generalmente sencillo en los pueblos cazadores. Si una mujer deja de llevarse bien, se separan. Cuando una mujer considera que su marido no la cuida adecuadamente, vuelve con su padre. Si un hombre tiene la impresión de que su mujer no cumple con sus deberes, la devuelve a su padre. Sin embargo, tras un periodo inicial de inestabilidad durante los primeros años, la mayoría de los matrimonios se estabilizan. La educación infantil en el hombre natural se caracteriza al principio por un contacto físico considerable, un mínimo de castigos corporales y el uso de ejemplos como única estrategia pedagógica.
El contacto físico más evidente que el niño experimenta desde su nacimiento es el pecho materno. Los niños cazadores-recolectores y cazadores-horticultores toman el pecho durante un periodo comprendido entre 2 años y medio y 3 aproximadamente. El periodo mínimo registrado es de 1 año y el máximo de 6. Esto no quiere decir que se alimenten exclusivamente del pecho. Desde muy temprana edad se les empieza a dar alimentos complementarios, generalmente los mismos que toman los adultos. La única diferencia estriba en que la comida del niño la mastica la madre antes de dársela. Esta práctica podría parecer antihigiénica, pero de hecho es todo lo contrario. El pequeño número de gérmenes transmitidos al niño en esta forma le inmuniza contra las correspondientes enfermedades. Los estudios realizados en los Yanomamos de Venezuela han demostrado que gracias al contacto con colonias poco numerosas de gérmenes presentes en los alimentos, en la suciedad del suelo de la choza, etc., los niños disponen en su sangre de un nivel de anticuerpos tan elevado como los niños estadounidenses después de una vacunación.